Bueno, pues vamos a comenzar este curso. Voy a compartir pantalla, a ver si lo veis todo. Dadme un segundo. Bueno, para los que acabéis de llegar, yo soy Miguel. Aquí el otro hombre que está volando en el espacio también es Miguel. Entre los dos llevamos el Observatorio de los Colorados, el Complejo Astronómico de los Colorados, aquí cerca de Morafe, cerca de Guadix, en Granada, un sitio desde el que desde ya estáis invitados, donde hacemos ciencia, hacemos divulgación, un poquito de investigación y vamos directamente a meternos en el mundo de las estrellas. A ver, por aquí y por aquí lo tenemos. Pues supongo que ahora, a ver si lo veis. Dame un segundito. Esta no es esta. Sí. Creo que veis toda la pantalla, ¿no? Aquí con el libro en medio. Y es que esta charlita que vamos a dar hoy la vamos a presentar como, bueno, como un libro que vamos a abrir y un libro con tres grandes preguntas que nos van a servir para introducirnos en conceptos de astronomía y en cosas bastante interesantes, espero. Si tenéis preguntas, las podéis ir haciendo por aquí o las podéis escribir si queréis en el chat o cuando acabemos, ¿vale? O cuando se ocurran de aquí a 2, 3 días, cuando a veces uno digiere algunas cosas o vienen curiosidades, nosotros estamos aquí disponibles en cuando queráis, ¿vale? A cualquier hora. Y ya sea para preguntarnos por cuál es la estrella que está ahora mismo sobre el Sol o para cualquier duda que tengáis, pues ahí estamos nosotros disponibles, ¿vale? Para echaros una mano. Como decía, vamos a responder tres grandes preguntas, gracias a las cuales vamos a sumergirnos en la astronomía. Por un lado, vamos a responder la pregunta de si somos especiales. Son preguntas un poco raras, ¿vale? Un poco filosóficas, pero las vamos a usar de una manera científica. Vamos a ver de dónde venimos y vamos a ver si podemos responder a la pregunta de ¿estamos solos? Para la primera cuestión, si somos especiales, hablaremos sobre cómo se formó el sistema solar y vamos a ver si lo que tenemos en la Tierra es algo único, algo verdaderamente especial o no tanto como nos pudiéramos imaginar. En la pregunta de dónde venimos, hablaremos sobre todo de la muerte de la estrella, porque de la muerte de la estrella es de donde venimos en realidad casi todos los elementos que nos componen vienen de allí. Entonces, bueno, veremos el origen del hidrógeno, del carbono, de todos esos elementos químicos que forman parte de la sangre, de nuestros huesos, de nuestro cuerpo. Y para la última pregunta, ¿estamos solos? Hablaremos sobre la geografía del cosmos, y nos ayudará a comprender nuestro lugar en medio de la galaxia, en medio del universo, y nosotros mismos podremos responder a esta pregunta. No tenemos la respuesta, os lo digo desde ya, pero bueno, uno podrá responder de una manera más objetiva a lo que lo hacía antes, probablemente. Empezamos por el principio. ¿Somos especiales? La respuesta fácil es que sí. Sí, porque estamos en un planeta, ya sabéis que es una pasada, tiene agua, tiene plantas, tiene animales, tiene aire que podemos respirar y bueno, y estamos aquí precisamente haciéndonos esa pregunta. Así que, por supuesto que sí. Pero como decía, vamos a tirar del pasado y vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí y si hay condiciones similares en otros lugares. Nuestro origen está en la estrella, está en concreto más que en la estrella, en las nebulosas. Esto que veis aquí fue la primera fotografía de James Webb hace ya, por ahí, el tiempo pasa volando, hace ya 2 años y pico, o por ahí. Cuando uno mira al cielo, pero ve todo muy negro, en realidad hay millones de zonas como la que veis aquí. Son nubes, nubes de gas, sobre todo hidrógeno, un poquito de helio, que están flotando en nuestra galaxia. Y eso es importante porque ese gas, por diferentes motivos, empieza a apretarse, empieza a condensarse, se va enfriando, pasa como con la bechamel cuando se enfría, que salen grumitos que poquito a poco se van haciendo más densos, ¿no? Pues aquí igual, aquí veis algunas zonas más apretadas, por aquí arriba hay algunos nódulos. Al final, ese gas se va apretando, va dando lugar a la estrella. Fijaros, esta fotografía de aquí es de una galaxia, ¿vale? Está formada por cientos de miles de millones de estrellas y muy lejos, está bastante lejos. Se llama M106. Fijaros que tiene en sus brazos algunas partes rosadas. Vamos a hacer aquí un zoom. Veis esas zonas de ahí rositas que hay. Cada una de esas zonas rosadas
son nebulosas como la que habéis visto antes. Son lugares donde están naciendo estrellas. ¿De qué manera? Fijaros, esta fotografía, que fue la primera que hicimos desde el observatorio, hace también un par de años, es la nebulosa del Águila. Ahí el gas, en las zonas centrales y en la periferia, se está empezando a acumular. Vemos cómo está mucho más denso. En el centro, de hecho, se ve esta zona que es la parte de los pilares de la creación, que se llama, esta es una fotografía del Hubble, y en su interior el gas se hace tan denso que va a acabar formando estrellas. Dentro de esa nube, el aire es tan denso que hace que aumente la temperatura. Va formando lo que se llama núcleos densos y cuando la temperatura va subiendo hasta que alcanza unos 15 millones de grados, ¿vale? Hablamos de 15 millones de grados, esa bola de gas, esa densidad tan grande, se convierte en estrella y empieza a brillar por sí sola. Si pudiéramos meternos dentro de una de estas, ves que tiene como varias yemas, la nebulosa, si pudiéramos meternos dentro de una de esas yemas, veríamos algo parecido a esto. Veríamos una estrella recién nacida, gracias a que se ha alcanzado esa temperatura tan inmensa de 15 millones de grados y ha empezado a brillar, y veríamos a su alrededor parte del gas que ha sobrado en la formación de la estrella y que va girando a su alrededor. Esto que veis aquí se llama disco protoplanetario. Está formado sobre todo por gas, sobre todo hidrógeno y helio, y un poquito de polvo. Y ese polvo es clave, porque todas esas partículas de polvo son minúsculas, van a ir girando a su alrededor y chocando entre sí. ¿Y qué ocurre cuando choca una partícula con otra? Pues que forma una partícula de polvo más grande. Esa choca con otra y forma un granito de arena, que va chocando con otro granito de arena y va formando piedras, rocas cada vez más grandes que finalmente dan lugar a planetas, asteroides, a cuerpos, a todos los cuerpos que orbitan alrededor del Sol. Se formaron gracias a la colisión de esas partículas de polvo hace unos 4.650 millones de años. Hace muchísimo. Aquí podemos ver algunos planetas en formación, algunos trocitos, algunos pedruscos, algunas pequeñas esferas que van girando a su alrededor, ¿vale? Conforme giran, ese planeta en formación va barriendo todo el polvo que hay en su órbita. Podéis ver que se queda un poco vacío, se queda el dibujo en el disco protoplanetario, se queda el dibujo que deja el planeta al barrer ese polvo, ¿vale? Esa es una de las condiciones de ser un planeta. Luego, si hablamos de eso y por qué Plutón ya no lo es, pues Plutón comparte órbita con millones de trozos de roca. En cambio, la Tierra, por ejemplo, podría ser esta de aquí, ha limpiado toda su órbita de piedras más pequeñas y de trozos de polvillo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos una imagen real de uno de esos discos, tomada por el Hubble en la nebulosa de Orión. Aquí vemos una imagen frontal de un sistema solar también relativamente joven. Y fijaros que se ven muchos de esos círculos concéntricos que son las órbitas de los planetas, las órbitas que han sido limpiadas de polvo y por eso se ven oscuras. O sea, podemos ver un sistema solar bastante numeroso también como el nuestro, visto de frente. La Tierra surgió así, más o menos terminó de formarse hace 4.540 millones de años, año arriba, año abajo. Se formó relativamente rápido y ya habéis visto cómo, ¿no? Mediante el choque de partículas más pequeñas. Todo lo que vemos aquí se ha formado gracias a eso. Recién formada, estaba en la gloria y sufre un impacto enorme de otro planeta en formación del tamaño de Marte. Claro, o sea, Marte no es tan grande como la Tierra, es la mitad, ¿vale? Más o menos. Imaginaros lo que sería, ¿no? Que un pedrusco así, de 3.000 kilómetros de radio, te impacte en la Tierra. Bueno, pues levantó un montón de material de escombros hacia el exterior, un montón de partes del manto y de la corteza, y esos escombros quedaron formando un anillo alrededor del planeta, de la Tierra. Esos escombros se fueron uniendo y formaron la Luna, ¿vale? Hablamos de hace 4.500 millones de años, hace bastante. Esa es la hipótesis más prometedora de cómo se formó la Luna. Tened en cuenta que no había allí nadie para verlo y tenemos que tirar un poco de arqueología astronómica, arqueoastronomía, para poder saberlo. Hay que hacer reproducciones con ordenadores súper potentes y ver cuáles cuadran mejor con lo que vemos hoy en día. Y entonces esta es la más probable, a raíz de un impacto enorme en la teoría del gran impacto y se formó. De hecho, las últimas teorías hablan de que en un momento inicial esos escombros que salieron despedidos hacia el exterior formaron no solo una luna, sino dos, que durante un tiempo estuvieron orbitando a la Tierra.
¿vale? O sea, la Tierra tuvo dos satélites, al parecer, durante un periodo corto de tiempo, porque la luna más cercana fue alejándose cada vez más hasta que chocó con la luna más grande que se había formado. Y por eso nuestra luna también es muy irregular. Y hay mucha diferencia entre la cara que mira hacia la Tierra y la cara que mira hacia detrás. Esta es, por ahora, la hipótesis más probable. Damos un salto, un pequeño salto en el tiempo, y vemos que la Tierra era un planeta formado por muchísima agua, ¿vale? La mayor parte del agua estaba ya presente en esas rocas que acabaron formándola. Y la vida es muy antigua. La evidencia más antigua hasta el momento está en ese pedrusco que veis a la derecha abajo, ¿vale? Ahí hay una inclusión en minerales que se formaron hace 3.770 millones de años. Esas formaciones fueron creadas por bacterias, por colonias de bacterias que creaban una especie de caparación mineral y la bacteria ya no queda, por supuesto, nada de ella, pero esa estructura mineral que la recubría sí queda todavía vestigios de ella, ¿vale? Aunque hay diversos estudios actuales que piensan que podría haberse formado mucho antes. Eso, bueno, nos da perspectiva también un poco a pensar si puede haber vida en otros sitios. Pues bueno, si de verdad la vida se formó hace 4.000 millones de años, o sea, cuando la Tierra tenía apenas 500 millones de años, pues a lo mejor no fue tan complicado. Y a lo mejor, si están los ingredientes para la vida en otros lugares, pues han tenido tiempo de sobra para formarse. Puede ser. Ese agua inicialmente se pensaba que provenía su mayor parte de un bombardeo que hubo de asteroides y de cometas sobre la Tierra. Siempre se ha dicho eso, que la mayor parte venía del bombardeo que hubo de cuerpos. Hoy sabemos que no, realmente ese agua estaba ya ahí. Esos granitos de polvo que se fueron juntando para formar la Tierra ya tenían cantidad de agua en su interior. Luego veremos cómo se formaba, pero el agua estaba ya presente desde el principio de la Tierra. Por lo menos el 95% del agua que tenemos ahora estaba ya en su momento formando parte de la Tierra. Entonces, ¿somos especiales? Por supuesto que sí. Pero, ojo, ya que hemos hablado de agua, no somos el único lugar donde hay agua. Aquí tenéis una imagen de la luna Europa. Es un satélite del planeta Júpiter y tiene muchas cosas especiales junto con otros satélites que orbitan a Júpiter y Saturno. Si partiéramos a Europa por la mitad, veríamos la imagen que veis aquí a la izquierda. Veríamos que está formada por una corteza de hielo grandota de más de 10 kilómetros y debajo de esa corteza tenemos un océano de agua con más cantidad de agua salada que la Tierra. Fijaros que el punto más profundo de la Tierra, la fosa de las Marianas, está a unos 11 kilómetros de profundidad. Pues este océano de agua de Europa llega a alcanzar una profundidad de 100 kilómetros por hora. O sea, de 100 kilómetros, una velocidad de 100 una profundidad de 100 kilómetros, ¿vale? 10 veces más profunda que el océano en la Tierra. Entonces, bueno, ahí, si hubiera un lugar con vida en el sistema solar, sería uno de los primeros sitios donde buscaríamos, porque en la zona más profunda de esa luna, el núcleo emite calor, y emite calor hacia el agua en forma de fumarolas. Aquí en la Tierra hay vida adaptada a esas fumarolas con temperatura altísima, ¿no? Pero hay bacterias adaptadas a eso a la perfección. Pues las condiciones son exactamente iguales en Europa. ¿Vale? Ya digo, el agua salada como la que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Pues que esto es complicado de detectar, porque habría que llegar allí, atravesar esa corteza, no contaminar el agua con los microbios que pudieran sobrevivir en la nave, que pueden sobrevivir, ya lo sabemos. Entonces es complicado y requiere pues mucho, una inversión muy grande, que hoy en día, pues bueno, el dinero se va para muchos otros lugares más que para la ciencia. Entonces, pero eso da lugar a otro debate. En fin, el caso es que como Europa tenemos muchas más lunas que cuentan con océanos subterráneos y son lugares donde podría perfectamente haber vida. En Titán, por ejemplo, tenemos en la superficie lagos, ríos y lluvia de metano, donde es de líquido formado por hidrocarburos, que huele muy irregular, pero hay bacterias adaptadas a la vida, al metabolismo con el metano. Y luego debajo, en Titán, debajo de esos lagos y ríos de metano, hay otro océano subterráneo de agua salada, es decir, tenemos ingredientes para la vida por todos lados. El oxígeno que pensábamos antes que era algo exclusivo de la Tierra, el oxígeno está en absolutamente todos los planetas que rodean, que hay en el sistema solar, y en otras galaxias se ha detectado oxígeno. Hace una semana, 2 semanas, salió una noticia
en la que hablaban de que habían descubierto oxígeno en una galaxia formada casi al principio de todo el universo. O sea, el oxígeno estaba ahí desde el principio, los ingredientes para la vida han estado siempre ahí. Luego, cuando hablemos de si estamos solos o no, hablaremos de más cosas en este sentido. Entonces, como digo, aquí tenéis también otra luna en Encélado. Fijaros, lo que veis aquí no es un dibujo, es una fotografía. Tiene otro océano de agua salada, un poco más pequeñito, pero igualmente con tanta agua casi como el de la Tierra. Y fijaros, lo que veis ahí son géiseres. Géiseres que salen de su interior caliente, como cuando ocurre como en una olla express, ¿vale? Y ese material sale hacia el exterior. Aquí no sería mala idea coger una nave, recoger parte de ese agua y analizarla a ver si hay bacterias, ¿no? Pero como veis, el agua está por todos lados. Y Titán, que lo comentaba antes, aquí tenéis su imagen desde arriba, llena de nubes y los lagos casi ni se ven por esa atmósfera que tiene, con el metano en superficie y el océano de agua por debajo. Eso, por un lado, lo digo, ¿somos especiales? Sí, pero probablemente no lo único, porque ingredientes para la vida hay en absolutamente todos los sitios. Ahora, vamos a la siguiente pregunta de este libro que vamos a usar. ¿De dónde venimos? Y para eso vamos a distinguir de dónde vienen distintos elementos de nuestro organismo. Vamos a hablar de dónde viene el agua que nos compone, de dónde viene el hidrógeno y el helio de nuestra piel, de nuestro ADN, de dónde viene el carbono y el oxígeno y de dónde viene el resto de elementos más pesados, ¿vale? Y gracias a esto vamos a aprender parte del ciclo de las estrellas. Hace 3.800 millones de años viajamos en el tiempo hasta el minuto, hasta el segundo cero, ¿vale? Cuando no sabemos muy bien cómo nace el universo, se expande el universo y el tiempo y el espacio surge ahí. Ya no sabemos qué había antes ni cómo fue realmente, pero es verdad que hace ese tiempo, hace 13.800 millones de años, todo lo que tenemos alrededor estaba contenido en algo infinitamente pequeño, algo que va contra nuestra lógica, ¿no? Pero sabemos que ocurrió. Bueno, al principio no había átomos, no había moléculas, no había hidrógeno, no había nada, porque la temperatura era tan alta, de un quintillón de grados, hablamos de un uno con 30 ceros detrás, 30 ceros detrás, no dejaba que se juntara la materia ni que se formara. Todo era una papilla de quarks que no podían ni juntarse para formar protones y electrones o neutrones, ¿no? Entonces, tuvo que pasar un tiempo hasta que eso se fuera enfriando. Y conforme se fue enfriando, la temperatura ya permitía que los protones y los electrones se juntaran y se formaron los primeros átomos. Tuvieron que pasar más de 200.000 años en general para que la mayor parte del hidrógeno y del helio se formara. Cuando respiráis, sabéis que una porción importante del aire que respiráis es hidrógeno. Pues eso que respiráis, ese hidrógeno, se formó hace casi 14.000 millones de años y ha permanecido en el universo yendo de un sitio a otro, de una galaxia a otra, de una estrella a otra, hasta entrar por vuestra nariz, ¿vale? Ahora mismo, en este momento. Igual con el helio y con el hidrógeno. La tercera, tres cuartas partes del material que había en ese momento era hidrógeno y el resto era helio. Una estrella actúa como si fuera un horno. En su interior va quemando material ligero, lo va fusionando, es lo que se llama fusión nuclear, que suena un nombre muy, muy feo, fusiona elementos sencillos, forma elementos más complejos, más grandes, más pesados, y en ese cambio, en esa reacción, produce energía, ¿vale? El equivalente a cientos de miles de bombas atómicas por segundo. Nuestro Sol, por ejemplo, la mayor parte de la energía que produce, del calor, de la luz, lo produce de esa manera, en la cadena PP. ¿Eso qué significa? Coge hidrógeno, que es el elemento más simple, ya lo conocéis, y forma helio. ¿Vale? Produce la fusión y en ese proceso de formar helio va liberando energía. Hay otro tipo de reacción que también ocurre un poquito en el Sol, aunque menos, que son las reacciones triple alfa, en el que cogemos tres átomos de helio y forma carbono. Oye, como el carbono de nuestra piel. El carbono, nosotros, todo nuestro cuerpo está formado en base de carbono. Somos seres vivos basados en el carbono. Pues bueno, ya sabemos una manera en la que se forma el carbono, aunque eso también lo hablaremos después. Esto por aquí y esto por aquí. En las estrellas más grandes, es otra cosa que hay que entender, el Sol tiene mucha más, la estrella tiene mucha más capacidad para quemar combustible. ¿Y para qué? Para quemar elementos más pesados. Porque para una estrella es mucho más difícil quemar el helio que quemar el hidrógeno. Para el hidrógeno hacen falta 15 millones de grados. Y cuando los consigues,
Consigues que se fusione el hidrógeno y forme helio. Para que el helio se forme, se junte y forme carbono, hacen falta 80 millones de grados, muchísimo más. Es verdad que el Sol, llegado un momento, alcanzará esa temperatura en determinados momentos y lo producirá en masa. Para las estrellas grandes, esa temperatura es muy fácil de conseguir. Y lo que hace luego es, gracias al carbono y al hidrógeno, acaba formando con más carbono y oxígeno. El oxígeno que respiramos viene también de ahí, se ha formado en el interior de una estrella durante mucho tiempo, en estrellas relativamente grandes, o una estrella como el Sol antes de morir, que tienen esa capacidad. Fijaros, aquí tenemos una estrella recién nacida. Podría ser nuestro Sol perfectamente. Hidrógeno y helio. Con el tiempo, como digo, cuando alcanza los 10-15 millones de grados, va consumiendo y el hidrógeno del centro se va transformando en helio, de manera que al final llega un momento en el que todo el hidrógeno se ha transformado en helio, ¿vale? Ha consumido todo su combustible del núcleo y ya no queda más hidrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Que se para porque no puede quemar ese helio, hacen falta 80 millones de grados y el Sol no alcanza de entrada esos 80 millones de grados. Entonces se para el motor del Sol, deja de producir energía y la gravedad ya no se encuentra con ninguna fuerza que se oponga a ella y la gravedad empieza a apretar la estrella, empieza a producir un colapso, ¿vale? Un colapso gravitacional que se llama. Empieza a apretar a la estrella cada vez más, porque ya no se encuentra ninguna energía que vaya de dentro hacia afuera. Nadie le gana, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando la estrella se va apretando, va colapsando, cuando apretamos algo, aumenta su temperatura. Y cuando el Sol, esto pasará dentro, ojo, dentro de 5.000, 6.000 millones de años, queda mucho, pero cuando el Sol llegue a ese punto de colapsarse, aumentará su temperatura. Y entonces se reactiva la fusión nuclear. Permite que se queme el hidrógeno que había en las capas, se quema a 15 millones de grados, pero al reactivarse, al apretarse tanto, conseguimos esos 80 millones de grados que necesitamos. Y en el interior del Sol se formará también carbono y oxígeno, ¿vale? En la capa más central, en el núcleo. Al final se dispone el Sol como una cebolla con capas, ¿no? De diferentes tipos de elementos. Ya, ojo, para quemar el oxígeno y el carbono harían falta temperaturas tan inmensas que el Sol nunca va a conseguirlo. El Sol se plantará aquí. Entonces, esa reactivación de la fusión va a hacer que el Sol se hinche, se forma una gigante roja. El Sol se va hinchando, se tragará a Mercurio, se tragará a Venus y casi, casi, casi nos soplará a la Tierra. ¿Vale? Empezará a hincharse las capas de fuera por el efecto de la temperatura, de esa reactividad que consigue de golpe, empieza a expandirse y tanto se expande que acaban despojándose del núcleo. Y el Sol se desprenderá de sus capas más externas que formarán a su alrededor una burbuja. Se llama una nebulosa planetaria. Aquí tenemos uno de los ejemplos más conocidos de nebulosa planetaria. Esto es ya la muerte de la estrella. Las capas externas ya se desprenden por completo, forman esa burbuja, dura poco tiempo. Es decir, una estrella que lleva viviendo 10.000 millones de años, muchísimo, en cuestión de 10.000 años, 20.000 años, acaba difundiéndose en el medio estelar. Ese gas que veía ahí, esa burbuja, acaba diseminándose en todo el espacio que hay alrededor y se pierde. Y en su centro, lo que queda ya no es estrella, porque ya no está produciendo energía. Y para que sea estrella tiene que producir energía. En su centro lo que queda se llama enana blanca. Es como el esqueleto de esa estrella, ¿vale? Ya no queda estrella, sino que queda su enana blanca. Es un núcleo pequeñito, del tamaño de la Tierra. Esta tenemos la misma fotografía M57, pero obtenida con el James Webb. Por supuesto, un equipo más potente que el nuestro y encima está en el espacio, con lo cual no tiene contaminación lumínica ni atmósfera que le moleste, ¿no? Pero vemos muy bien esas capas, realmente eran estrellas. Esas capas eran material de la estrella que ahora se encuentran muy, muy alejadas de la enana blanca que está en el centro. Aquí tenemos una representación de una enana blanca, la tenemos aquí. Es blanca porque es muy brillante, ha almacenado mucha temperatura, aunque ahora mismo no esté produciendo energía, se ha comprimido y es muy, muy caliente. Y cuanto más caliente es una estrella, más blanca se ve, más blanco azulada. Con el tiempo ese calor se irá perdiendo, porque ya al no producirse nueva fusión nuclear, el calor se va perdiendo, pero ocurre muy, muy lentamente. Y entonces en un futuro tendremos una visión más o menos parecida a esta. Por supuesto, ahí ya no estaremos nosotros.
Nos habremos extinguido muchísimo antes y si hay algún ser vivo en ese momento, el Sol cuando se va hinchando en fase de gigante roja acaba desintegrando la atmósfera de la Tierra, ¿no? Mucho antes. Entonces no veremos este espectáculo. Estas noches, si las nubes os dejan un momentito, en cuanto el Sol se esconde, veréis hacia el sur una estrella muy brillante. Si miráis hacia el sur, ¿vale? Si miráis hacia Sierra Nevada, si estáis en Granada. Eh, Esa estrella tan brillante es Sirio. Es la estrella más brillante de la Tierra. Y esa es la estrella que veis aquí en la fotografía, la gorda, la brillante. Y ese puntito que tenemos ahí cerca fue la primera enana blanca que se encontró. Es una enana blanca que gira alrededor de Sirio, de la estrella principal. Es un sistema binario, ¿vale? Dos estrellas juntas, una de las cuales pues ya está muerta, ya no queda nada. En su momento brillaría muchísimo más, como Sirio B, como Sirio o más incluso, ¿no? Y hoy se puede ver esa pequeñita que ha quedado casi como un satélite de la principal. Bueno, ya hemos visto de dónde viene el hidrógeno y el helio, ¿vale? El carbono y el oxígeno también, ya hemos visto que ocurre, que se forman en el interior de la estrella, en esos hornos, gracias a la fusión del hidrógeno y del helio. Vamos a ver ahora qué ocurre con el resto de elementos más pesados, las estrellas de masa elevada. Pues fijaros, en esta estrella el hidrógeno se quema rápidamente y se transforma en helio. Se contraen por la gravedad y enseguida cogen temperaturas mucho más altas como para quemar el helio y producir carbono y oxígeno. Pero la temperatura al final acaba siendo tan elevada que acaba fusionando el carbono y oxígeno y formando otro elemento en su núcleo, magnesio, sodio, neón. Al final la temperatura sube, forma silicio, fósforo, azufre y finalmente hierro y níquel, que son metales, ¿vale? Son elementos metálicos. ¿Qué ocurre? Que cuando en el núcleo de una estrella de masa muy elevada, por lo menos 8 veces la masa del Sol, cuando se produce ya el hierro y el níquel, la estrella es incapaz de fusionarlo, porque haría falta más energía de la que puede proporcionarle la estrella para que se fusionen, con lo cual eso marca el final del motor de la estrella, de la fusión. Cuando llega al hierro y al níquel, la estrella se detiene de golpe. ¿Y qué pasa? Igual que en la estrella más pequeña, la gravedad va a apretarlo. Pero aquí hay tanta masa, es algo tan inmenso que no va lentamente apretándose como ocurría con el Sol, sino que en cuestión de un segundo, en 2 segundos, todas esas capas de fuera se colapsan hacia el interior y la estrella revienta y forma una supernova. Son de los fenómenos más cataclísmicos, ¿no? Más energéticos que ocurren en el universo. Y la estrella, todas las capas externas acaban reventando, se desprenden hacia el exterior, pero no poquito a poco, como esa esfera, como esa burbuja que ocurría en estrellas como el Sol, sino de manera muy agresiva. Si hay planetas cercanos ahí, los planetas acaban destrozados. Si sistemas solares cercanos de otras estrellas cercanas también se pueden afectar. Fijaros, en una supernova se desprende el equivalente a un 1 y 30 ceros bombas atómicas, un quintillón de bombas atómicas. Yo digo algo verdaderamente agresivo. Fijaros, esta es una galaxia, está a unos 20 millones de años luz, está bastante lejos. Eso que veis ahí, ese remolino, está formado por 1 billón de estrellas. Es una galaxia bastante grande. En el año 2023 explotó una supernova. Fijaros el circulito que tenéis ahí. ¿Veis? Esa estrella que se ve ahí en medio no es una estrella, es la explosión de una supernova. Fijaros que en la galaxia esta no se ve ninguna estrella. Lo que parecen puntitos azulados, rosados, son en realidad agrupaciones de estrellas nuevas o nebulosas, como la que vimos al principio, nebulosas rosadas. Pero ninguna estrella, pero es invisible. A esta distancia no se pueden ver, es imposible. Pues fijaros el brillo de esa supernova para que se pudiera ver. Aquí tenéis una foto del antes y el después. ¿Ves? Fijaros, comparad aquí a la izquierda unos años antes y luego el día de la supernova, fijaros cómo brilla. De hecho, cuando uno apuntaba con su telescopio, mirando por el telescopio esta galaxia, eh, se veía ese puntito como una estrella, más incluso que el resto de la galaxia, que era demasiado difusa y apenas se intuye, como un borroncillo, como una nubecilla pequeña, ¿no? O sea, fijaros la capacidad y el brillo que tiene, que hace que esa explosión sea más brillante que toda la galaxia, por lo menos durante un mes y pico, que es lo que suele durar esa producción de energía.
Esta es otra de las fotografías obtenidas por una supernova por parte de Eric. Eric es nuestro, para quien no lo conozca, nuestro amigo y técnico en el observatorio. Es un superdotado de la astrofotografía y de la electrónica, es un genio. Y bueno, esta es la nebulosa del Cangrejo. Estos son los restos de una supernova que explotó hace 1000 años. Hace ya 1000 años la vieron los astrónomos, el mundo la registraron donde estaba esa estrella que apareció de nuevo en el cielo. No sabían lo que era, pero 1000 años después, por aquí va, ¿no? Los restos de esa estrella desmenuzados por todo el cielo. Estos son los restos de otra supernova, la nebulosa del Velo, que se puede ver en verano con ayuda de un telescopio pequeñito, se ve relativamente bien. Esta es otra obtenida por Eric. Esta es la supernova del espagueti, ¿no? Esto da un poco idea, no son burbujas, como veis, como la otra, no una burbuja perfecta, sino una locura, ¿no? Una locura en todas las direcciones. La onda de choque va a una velocidad enorme y se va encontrando con todo el gas que hay alrededor, con el resto de estrellas. Esto sí es peligroso. Por suerte para nosotros no tenemos ninguna estrella muy cercana que vaya a explotar como supernova en los próximos años, así que en principio durante varios millones de años estamos totalmente a salvo. Así que bueno, cuando esa estrella en la que se ha formado, como hemos visto, hierro, calcio, aluminio, nitrógeno en cada una de sus capas, cuando revienta, al final esos elementos acaban formando parte de nuevas nebulosas, que acaban formando parte de nuevos planetas y posiblemente de nuevos seres vivos, como nos ocurre a nosotros. O sea, el calcio de nuestros huesos viene de ahí, viene del efecto de varias supernovas que a lo largo de los últimos miles de millones de años han ido explotando. El hierro que tenemos en la sangre, el nitrógeno, el ADN, todos nosotros, cuando dicen que somos polvo de estrellas, realmente es verdad. Ya veis, una parte de nosotros grande viene del Big Bang, otra parte de estrellas de masa media y otra parte importante de supernovas. No, los elementos que tenemos en el cuerpo no se han formado de otra manera, ¿no? Se han ido, eso sí, reciclando. Es decir, el hierro que se formó en una supernova a lo mejor ha formado parte de una piedra, luego con el agua se ha ido disolviendo esa piedra y el hierro acaba formando parte de un pescado recién nacido, nos comemos luego al pez de mayor, en fin, esto es un ciclo, ¿no? Entre seres vivos y piedra y naturaleza y al final, pues, acaba formando parte de nuestro cuerpo. Y vámonos al agua, que es el elemento que nos queda. Eh, el agua se forma, hasta hace poco no se sabía cómo se formaba, pero la mayor parte de ella se forma alrededor de estrellas jóvenes, estrellas recién nacidas, rodeadas por una gran cantidad de polvo y pequeñas rocas. En esas rocas acaban poniéndose átomos de oxígeno, ¿vale? Todo está lleno, la galaxia está llena de elementos, ya hemos visto, oxígeno de ese que se formó dentro de una estrella, pues bueno, acaba formando parte de una nebulosa y acaba en un sistema solar como el nuestro, acaba adhiriéndose a esos granitos de arena o a esas rocas, ¿vale? Y se queda ahí. Y luego ocurre un proceso que se llama la hidrogenación del oxígeno. Ese hidrógeno que veis ahí moviéndose a velocidad alta acaba uniéndose al oxígeno, colisiona y en esas condiciones en las que la estrella es joven y hace una temperatura concreta a determinada distancia de la estrella, se une, el hidrógeno se une al oxígeno y se produce la magia y ese hidrógeno y oxígeno, como podéis imaginar, se convierte en agua. ¿Vale? Se suele formar a mucha distancia del Sol, o sea que al principio lo que se forma es hielo. Luego, conforme el sistema solar se va desarrollando, muchos de esos trozos de roca acaban yendo hacia el centro del ese disco protoplanetario, hacia la estrella, y el hielo se convierte en vapor de agua. Y ya tenemos agua en todas sus formas, ¿vale? Que puede acabar formando parte del vapor de agua de la atmósfera de un planeta, del océano de un planeta o de un ser vivo como nosotros, ¿no? Para un tiempo prudente. En un momento inicial en la Tierra había en la superficie entre 8 y 10 veces el agua que tenemos hoy en superficie. Es decir, el agua tiene mucha más agua, la Tierra tiene mucha más agua de la que nos creemos, pero la mayor parte está contenida en su interior, ¿vale? Formando parte de rocas, de minerales, sobre todo en el manto y un poquito en corteza también, ¿no? La que vemos en la superficial y en la atmósfera, pero hay mucha más agua contenida en la Tierra de lo que nos pensamos. Así que aquí completamos ya nuestro mapa de elementos y podemos responder realmente de dónde venimos, ¿no? De una manera más puramente física y natural.
De estrella, al final, un poquito de Big Bang y de estrella. Sobre todo de estrellas de todo tipo, de estrellas pequeñas, estrellas grandes, en función de qué elemento, pero somos puro polvo de estrella. Y vámonos con la tercera pregunta. La tercera pregunta, si estamos solos, nos va a servir para hablar un poquito de geografía del sistema solar y geografía extragaláctica, ¿vale? Vamos a intentar hacernos una idea, porque esto es muy complicado, vamos a intentar hacernos una idea de qué lugar ocupamos en el universo. Bueno, ya sabemos que formamos parte de un sistema solar estupendo, formado por 8 planetas, aunque la mayoría de los que estamos aquí nos criamos con 9, sabemos que Plutón ya no cuenta como planeta, y la Tierra gira alrededor junto con esos 8 planetas y un montón de más cuerpos. El Sol es grande, el Sol es, imaginaros, si aquí tenemos una porción de Sol, intentad imaginarlo en su totalidad, ¿vale? Girando alrededor. Ese de ahí que veis, ese puntito sería Mercurio, ahí estaría Venus y la Tierra ahí, ¿vale? Para que podáis comparar el tamaño tan increíble que tiene el Sol. Que, por supuesto, dentro del Sol cabrían todos los planetas y sobraría espacio para miles de planetas más. El resto de planetas, Marte más chiquitito, Júpiter, Saturno un poquito más grande, Urano y Neptuno, ¿vale? Esa es nuestra familia y con sus tamaños a escala con respecto al Sol. Ahí a la derecha de la pantalla podéis ver también a escala el Sol. Si tuviera ese tamaño, Mercurio sería un punto invisible aquí, donde está este pequeño punto. Mercurio está del Sol a 60 millones de kilómetros. Y un poquito más allá, a unos 110 millones de kilómetros, tenemos a Venus. Claro, aquí en realidad estas escalas serían invisibles. Haría falta un microscopio muy potente para poder verlos, ¿no? Si el Sol tuviera ese tamaño. La Tierra se encuentra del Sol a 150 millones de kilómetros. Y esa distancia tan redonda, que nos viene muy bien, se llama una unidad astronómica. Cuando hablamos de planeta, no tiene sentido muchas veces hablar en kilómetros, ¿no? Decir que Saturno está a 1.300 millones de kilómetros, pues es un poco lioso, ¿no? Y si nos vamos a Urano, Neptuno o a los asteroides que están mucho más allá, o los planetas enanos, es una locura. Ahí es mejor hablar de unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia que separa al Sol de la Tierra. Entonces, por ejemplo, el sistema solar, Neptuno, está a 30 unidades astronómicas del Sol. ¿Vale? Ya sabemos que los planetas, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, pues Neptuno está a 30 unidades. Uno puede pensar que el sistema solar acaba ahí y ya está, pero realmente hay mucho más. ¿Qué hay después de Neptuno? Pues nos metemos en el mundo de los objetos transneptunianos. Hay un cinturón formado por asteroides y por cometas, trozos enormes de hielo, que se expande hasta 50 unidades astronómicas, muchísimo más allá. En ese disco, en ese cinturón, se encuentra nuestro famoso Plutón, ¿vale? Plutón se encuentra junto con muchísimos otros cuerpos similares a él. Algunos, la mayoría son más pequeños, pero hay algunos de un tamaño similar, incluso más grande. Por eso hubo que rehacer un poco la teoría de los planetas, porque si aceptábamos a Plutón, había que aceptar a 200 planetas más. Y yo creo pues que era mucho más complicado, ¿no? Aprenderse en el colegio 200 planetas que quitar a uno. Le dolió mucho a los americanos porque fue el único planeta que descubrieron ellos. Hubo ahí mucho jaleo, esto fue por el 2005-2006, pero bueno, finalmente Plutón es un planeta enano, junto con muchos otros, ¿vale? Por ahí atrás hemos encontrado cosas rarísimas, por ejemplo, la sonda Huygens, la sonda New Horizons, que fue la que pasó por Plutón en 2014, siguió su camino hacia el exterior, por este cinturón de Kuiper, y se encontró con Última Thule, que lo tenéis aquí abajo a la izquierda. Y fijaros qué cosa más rara, esto es la fotografía real tomada por esa nave, en la que se ve que está formada por dos cuerpos que se unieron, chocaron y se han quedado, chocaron a baja velocidad, no reventaron, y entonces se quedaron como si fueran adheridos, ¿no? Un planeta enano doble. Son cosas curiosas, por ahí hay cosas llamativas. Hay algunos planetas enanos que también tienen anillos a su alrededor. Esa zona es una zona fría y bastante extraña y desconocida. Está tan lejos que la luz del sol apenas lo ilumina y no conocemos casi ninguno. Vemos muy poquitos objetos transneptunianos. Entonces, bueno, ahí abajo en la esquina, fijaros, tenéis a escala un sistema solar. Tenemos un cinturón de Kuiper. ¿Se acabó el sistema solar? Tampoco.
¿Qué hay más allá del cinturón de Kuiper? Pues tenemos el mundo de la nube de Oort. Tenemos una esfera inmensa que se expande hasta un año luz de distancia. ¿Eso qué significa? Que se expande durante hasta 63.000 unidades astronómicas. Fijaros que si Plutón está a unas 30, 40, hasta 40 unidades astronómicas, pues la influencia del Sol, la capacidad de atraer un objeto, de mantenerlo anclado, se expande hasta 63.000 unidades astronómicas. Es prácticamente un año luz. Ahí tenemos una imagen de esa nube de Oort, que como os digo, tiene forma de disco que se va abriendo y al final acaba formando una nube esférica. De ahí vienen cometas de largo periodo. Hay cometas que nos visitan cada cierto tiempo, como el Halley, y otros que nos visitan cada 5 años, son periódicos de periodo corto, pero luego hay otros muy, muy lejanos que nos visitan una vez y ya nunca más. Ya se pierden y salen disparados del sistema solar. Esos cometas de largo periodo vienen de estas zonas. De hecho, conocemos la nube de Oort gracias al estudio de esos cometas, porque es totalmente imposible observar nada de la nube de Oort, ¿vale? Está tan lejos que son totalmente invisibles. Hablábamos un poco de lo que es un año luz, lo he mencionado antes, es la unidad que usamos para referirnos a las estrellas. No tiene sentido decir que una estrella está a 36.450.500 millones de kilómetros, ¿no? Es una locura. Os he dicho la estrella más cercana que hay, que es Próxima a Centauri. Es más fácil hablar en años luz. La unidad, la luz, ya sabéis que no es algo, en fin, parece que encendemos una luz y que es automático, que es instantáneo, pero en realidad la luz tarda un tiempo en llegar a nosotros. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, pero no es una velocidad instantánea. Por ejemplo, la luz del Sol tarda 8 minutos y medio en llegar a la Tierra. Si el Sol se apagara de golpe, apretáramos un botón, tardaríamos más de 8 minutos en darnos cuenta de que se ha apagado. Por ejemplo, hasta Júpiter tarda 43 minutos. Hasta Marte, 12 minutos. Saturno, 75 minutos luz. Ya de Urano y Neptuno nos vamos más alejados, ¿vale? Hasta más de 4 horas luz y así sucesivamente. Bueno, pues en el mundo de la estrella hablamos de años luz. Ahí tenemos nuestro Sol, con una nube alrededor, la nube de Oort. Pues fijaros, aquí tenemos el panorama de estrellas cercanas. Alfa Centauri es la más cercana, a 4,24 años luz. Es decir, tardaríamos 4 años, un poquito más, si viajáramos a la velocidad de la luz. Eso es imposible para nosotros. A la velocidad de un cohete convencional tardaríamos 100.000 años. Y estamos hablando de un cohete, o sea, de la estrella más cercana al Sol. Esto también nos sirve para hacernos una idea de si estamos solos o no, porque aunque hubiera otras civilizaciones, podemos imaginarnos lo complicado que es llegar de un sitio a otro, ¿no? Y poder saludar. Bueno, pues tenemos aquí muchas otras estrellas cercanas. Estas son como nuestras vecinas, la estrella de Barnard, Luman 16, cada una con sus cosas especiales. Ahí vemos a Sirio, como decía antes, Sirio es la estrella que podéis ver estas noches hacia el sur. No es la más cercana, hay otra un poquito más cerca, pero no está mal, está a 8 años luz, que esto en términos astronómicos es ahí al lado, a la vuelta de la esquina, ¿vale? Pero eso sí, es la más brillante que vemos. Toda esta estrella, el Sol se mueve a través de ella en una dirección concreta, que está muy cerca de la estrella Vega. Vega sí la vemos, si madrugáis, sí se ve. Está ahora mismo antes de que el sol salga, la tenemos bien alta y para eso podéis coger una aplicación del móvil, que os apuntáis con el móvil al cielo, Sky Map, Sky Safari, Stellarium, cualquiera, y buscáis la estrella Vega. Hacia esa estrella más o menos es hacia donde se mueve el sol. Se mueve a una velocidad muy rápida, de más de 16 kilómetros por segundo, aunque no nos demos cuenta. Y el centro de la galaxia se encuentra hacia allá, en términos del vecindario estelar. Nos encontramos rodeados por una nube de gas, ¿vale? O sea, la geografía es como el barrio en el que nos encontramos, es la nube interestelar local, es una nube de gas bastante caliente. Estamos muy cerca de otra nube, la nube G, que se encuentra ahí, que la visitaremos dentro de unos cuantos millones de años. Esa nube es muy caliente. Hay átomos de hidrógeno que viajan muy rápido y que nos harían muchísimo daño si nos vieran. Hablamos de temperaturas de ese átomo de 7.000 grados, ¿no? Si ese átomo de hidrógeno nos golpea, nos haría mucho daño y para eso tenemos una protección, que es la heliosfera. La heliosfera es una especie de
de capa en la que nos encontramos absortos gracias al Sol y que nos protege de todas esas partículas de gran velocidad que hay flotando en el espacio. Es verdaderamente un escudo protector. Aquí tenemos una visión de nuestra galaxia, la Vía Láctea, ¿vale? Está formada por varios brazos que van girando en espiral alrededor de un núcleo muy brillante donde se aglutinan las estrellas más antiguas. En sí, de un lado a otro hay entre 100.000 y 200.000 años luz. Una galaxia no está mal. Es grandecilla comparado con otras, no está mal. Igual que el Sol es pequeño, la galaxia es una galaxia, entre comillas, un poco importante. Eh, Nuestro Sol se encuentra ahí, en un punto entre dos brazos principales, el brazo de Sagitario y el brazo de Perseo. Cuando de noche miramos el cielo, en noche de verano, que a buena temperatura, la mayoría de estrellas que vemos como puntitos están justo aquí al lado de este punto, en una esfera pequeñita. Pues esa franja que vemos como la Vía Láctea realmente es el brazo de Sagitario, que está muchísimo más lejos, a 5.000 años luz, formado por miles de millones de estrellas tan lejanas que no podemos diferenciarlas unas de otras y por eso aparecen con esa forma, esa textura, ¿no? Lechosa como de nube. Aquí tenemos perfectamente esa visión desde nuestro observatorio con las cuatro cúpulas principales. Ya os digo, toda esa franja son sencillamente miles de millones de estrellas y supone el brazo que tenemos hacia el interior de la galaxia. El núcleo de la galaxia está aquí. Si os fijáis, la Vía Láctea, en esta zona hacia el sur, es mucho más grueso y más brillante. Ahí tenemos el centro de nuestra galaxia. Esa burbuja que veis, esa esfera es donde cabrían todas las estrellas que vemos a simple vista. La mayoría se encuentran a decenas de años luz, algunas a pocos cientos de años luz, ¿vale? Hay una especialmente lejana que está un poquito más lejos, está a 16.000 años luz, pero casi imposible de ver a simple vista. Entonces, todo lo que vemos está relativamente cercano y esto es enorme. ¿Cómo sabemos que es una galaxia espiral? Porque esto ha sido complicado. Imaginad, cuando estamos dentro de un bosque, ¿cómo sabemos cuánto mide el bosque? Si miramos a un lado y está todo lleno de árboles, ¿no? Es imposible aparentemente verlo sin salirnos primero del bosque o subirnos en un helicóptero y verlo desde la altura. Bueno, pues se empezó en su momento a contar estrellas. Hubo un hombre que contaba estrellas, las estrellas que hay hacia la derecha, 100. Contaba estrellas hacia la izquierda, otras 100. Hacia adelante, allí en el cielo, otras 100. Hacia atrás, otras 100. Y veía que estábamos en el centro de eso, porque veía por todos lados el mismo número de estrellas. Pero a alguien se le ocurrió también mapear el gas. Sabemos, porque conocemos, hemos visto otras galaxias más allá de la nuestra con el telescopio, sabemos que el gas, las nebulosas, se insertan, están situadas en los brazos espirales. Y este hombre, gracias a radiotelescopios, se puso a mapear el gas, que lo podemos ver aquí en el dibujo que hay hecho, y ahí ya se ve una cierta estructura circular, que cuando ya has visto muchas fotografías de galaxias, pues das casi por sentado ya que la nuestra es espiral. Con el tiempo se ha ido refinando y se ha visto los lugares donde nacen las estrellas, se han ido midiendo las distancias cada vez más precisas y fijaros cómo las propias nebulosas donde nacen las estrellas van conformando los brazos, se van disponiendo en los diferentes brazos que hay. Este estudio, por ejemplo, ya es de hace 2 años, este es de los más recientes, y vio que nosotros, que somos ese puntito rojo que hay ahí, también nos encontramos en un brazo de relativa importancia. Hasta hace poco se pensaba que ocupábamos una ramita pequeña de la Vía Láctea. Pues bueno, aquí se ven perfectamente marcados los brazos gracias a esos lugares donde nacen las estrellas. ¿Y qué hay más allá de nuestra galaxia? Pues bueno, la respuesta fácil es más galaxias. Ahí tenemos a la izquierda nuestra Vía Láctea, ¿vale? Pequeñita, aunque yo digo que es relativamente grande. Está rodeada de algunas galaxias pequeñas, galaxias satélites. Si alguna vez tienes la suerte de viajar al hemisferio sur y ver una noche estrellada, habéis podido ver quizá las nubes de Magallanes. Son dos galaxias que orbitan alrededor de la Vía Láctea y que la Vía Láctea está canibalizándola, está raptando su estrella y dejándolas secas. Y en el futuro todas sus estrellas acabarán formando parte de nosotros, de la Vía Láctea, ¿no? Pues en el hemisferio sur se ven muy bien. Ahí tenemos, un poquito más lejos, las dos galaxias grandes más cercanas a la Tierra. Son la galaxia de Andrómeda y la galaxia del Triángulo. La de Andrómeda a lo mejor os suena. Hay una novela, es La amenaza de Andrómeda, ¿no?
¿Por qué esa palabra de amenaza? Pues porque estas tres galaxias que veis aquí vamos a acabar colisionando en un futuro. Hablamos, la Vía Láctea y Andrómeda chocarán, entre comillas, dentro de casi 4.000 millones de años. Nosotros no estaremos aquí para verlo. De hecho, el sistema solar ya estará a punto de ya empezar su última fase, ya del Sol a punto de convertirse en gigante roja. De la Vía Láctea Andrómeda, que se ve a simple vista en los cielos de otoño, hay 2,5 millones de años luz. Perdona, 2,5 millones de años luz. Y a la del Triángulo hay 2,73 millones. Cuando vemos la luz de esa galaxia, estamos viendo luz que fue emitida de allí cuando los primeros homínidos se levantaban en bipedestación. ¿Vale? O sea, esa luz ha viajado durante 2,5 millones de años hasta llegar a nosotros hoy en día. ¿No? Es decir, cuando vemos eso, vemos cómo eran hace 2,5 millones de años, que en ese tiempo no han cambiado nada. Las galaxias tardan miles de millones de años en apreciarse movimientos en sus brazos o choques entre ellas. Entonces, bueno, es como si fuera una fotografía actual, pero para nosotros es una eternidad. Fijaros, aquí cada puntito representa una galaxia. La galaxia de Andrómeda, la del Triángulo y nuestra propia Vía Láctea forman el grupo local. Es un grupito de estrellas que se encuentran aquí, donde lo veis por el centro, ¿vale? Y vemos que las galaxias se disponen formando agrupaciones, algunas más pequeñas y otras más grandes. Todas las que vemos aquí, todas estas agrupaciones más pequeñas, giran en torno a la capital, al cúmulo de Virgo. Este cúmulo de Virgo que hay a la derecha está formado por más de 2.000 galaxias, ¿vale? Nuestro grupo local en realidad tiene 40 o 50 galaxias, pues el cúmulo de Virgo tiene más de 2.000 galaxias. Se encuentra en la constelación de Virgo, y cuando en primavera miremos a la constelación de Virgo, estamos apuntando hacia este lugar de aquí. Y cuando miramos por un telescopio por su estrella, vemos un montón de manchitas pequeñas, manchitas blanquecinas. Cada una de esas manchas son galaxias con cientos de miles de millones de estrellas. Todos estos grupos, agrupaciones son como si fueran, bueno, pues pueblos de una provincia, por ejemplo, aquí en Granada, ¿no? Guadix, Baza, pueblos más pequeños, y aquí tenemos Granada, la capital. Y todo gira en torno a lo que tiene más masa. Todo en el universo gira en torno a lo más pequeño, ¿vale? Igual que la Tierra gira en torno, o sea, en torno a lo más grande, a lo más masivo, igual que la Tierra gira en torno al Sol, el Sol gira en torno al núcleo de la galaxia, pues aquí nuestra galaxia también gira en torno al cúmulo de Virgo. Se encuentra a 65 millones de años luz, lo que significa que si alguna vez en primavera apuntamos con el telescopio y vemos esa manchita, esa galaxia, esa luz salió de allí cuando aquí en la Tierra había todavía dinosaurios. O sea, viajamos todavía más, ¿vale? La astronomía es un viaje en el tiempo y cuanto más lejos miramos, más en el pasado hacia atrás estamos mirando. Y todo el conjunto, toda la provincia, digamos, se llama supercúmulo. Coge el nombre de la capital. Todo esto es supercúmulo de Virgo. Y más allá, ¿qué hay? Pues más supercúmulos. El supercúmulo de Virgo lo tenemos aquí, pero hay otros supercúmulos todavía más grandes, el de Shapley, el de Centauro, el de Coma o el de Perseo Piscis, que se encuentran ya a distancias enormes. Por ejemplo, el de Perseo Piscis se encuentra a 400 millones de años luz, ¿no? Supone un viaje en el tiempo de 400 millones de años. Aquí, por supuesto, las galaxias no se ven de manera individual. Esto ya es demasiado, a una escala demasiado grande como para verlo. Y ya la estructura más grande conocida, confirmada hasta la fecha, se llama la Niaquea. Está formada por nuestro supercúmulo, el supercúmulo de Virgo, que lo tendríamos aquí en esta zona. Nosotros estamos situados aquí en el borde. El supercúmulo de Centauro, Pavo Indus, Hidra y el Meridional. ¿Y por qué forman un grupo? Porque estos cinco supercúmulos se mueven en torno a otra cosa más masiva, se mueven en torno a una cosa que se llama el gran atractor, que no sabemos muy bien qué es, está tan lejos que no se puede ni ver, aunque sabemos que en realidad son muchísimas más galaxias, mucho más agrupadas, ¿no? Es otra capital mucho más grande que la nuestra. Y así siempre va a haber estructuras cada vez más grandes que giran en torno a otras estructuras más grandes porque el universo es inmenso. Vamos a hacer un repaso de esta geografía, ¿vale? La Tierra, ya sabéis, forma parte de un sistema solar bastante más grande de lo que nos imaginamos. Está rodeado por esa nube de Oort, formada por cometas de largo periodo. El Sol forma parte de una galaxia, la Vía Láctea.
La Vía Láctea tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, ¿vale? O sea, dentro de nuestra propia galaxia puede llegar a haber hasta 400.000 millones de estrellas, un número casi infinito, también con sus planetas y con sus satélites. Esa galaxia nuestra forma parte del grupo local, forma parte de ese supercúmulo de Virgo, y ya si siguiéramos alejándonos más, como si fuera en tiempo real, hacia arriba en una nave espacial, veríamos algo parecido a esto. Esto ya no es una fotografía, esto es una simulación por ordenador. Esta es la estructura del universo a gran escala. Y aquí vemos claramente que la forma del universo, la estructura que tiene, se parece a una esponja, a una red de neuronas. Hay muchas similitudes, ¿no? Muchas metáforas, pero se llama una estructura en esponja con nodos, con filamentos que van uniendo zonas más brillantes, esas uniones de supercúmulo, dejando entre una y otra una grande zona de vacío, ¿vale? Son los vacíos o supervacíos según el tamaño. Y esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Aquí tenemos ahora mismo en pantalla millones y millones y millones de galaxias toda invisible. Haría falta aquí un microscopio bien potente para distinguirla. Cada una de esas galaxias, cientos de miles de millones de estrellas, muchas como nuestro Sol, la mayoría con planetas, algunas más de uno y hasta 9, 10 planetas, muchos planetas en unas zonas donde pueda haber agua habitable, muchos planetas con satélites. Ya sabemos que en torno en el sistema solar tenemos satélites con elementos para la vida y no hay más que multiplicar. O sea, sería una barbaridad que el único lugar donde hay vida seamos nosotros, sea la Tierra. O sea, es totalmente, estadísticamente es imposible. O sea, la cantidad de seres vivos que tiene que haber aquí en esta maraña, en esta red, es tan inmensa, es infinita realmente. Entonces, la pregunta de si estamos solos, esto es algo todavía, hasta que no encontremos alguna señal o algo, no se puede decir. No es ciencia, no se puede decir. Para mí está claro que no, pero en la práctica tengo que decir que sí, porque ya habéis visto que la estrella más cercana tardamos ahora mismo 100.000 años en llegar con la tecnología actual y es la más cercana. He visto con lo grande que es esto, ¿no? Pues monta a coincidir cerca de una estrella donde haya otra tecnología con la que podamos comunicarnos. Es decir, es casi, casi imposible. Que, en fin, que la tecnología avanza, pero no se pueden romper algunas barreras, ¿no? Está muy bien los agujeros de gusano, todas las tecnologías que se ven en las películas de ciencia ficción. Ojalá en un futuro sepamos que eso es posible. Hoy por hoy parece que no, pero bueno, la ciencia también es eso. Antes no podían pensar que acabaríamos volando en el espacio y aquí estamos ahora, ¿no? A punto de llegar a Marte. Entonces, bueno, esto va cambiando. Y luego también se trata no solo de coincidir en el espacio, sino en el tiempo. El universo lleva ya formado casi 14.000 millones de años. Nosotros como especie nos hemos desarrollado en los últimos años, o sea, en el último segundo de ese universo. A saber cuántas otras civilizaciones han podido formarse en los segundos anteriores o en el día anterior o hace 1.000 millones de años. Es decir, aparte de coincidir cerca, hay que coincidir cerca en el tiempo, no solo en el espacio. Y eso pues hace que estemos todavía un poco más solos de lo que podríamos. Hay que coincidir en las dos cosas, en espacio y en tiempo. Entonces, bueno, se queda ahí como reflexión también un poco para que tengamos claro lo pequeñito que somos. Cuando uno entiende todo esto, estas dimensiones, pues la persona se hace pequeña. Hay que ver la importancia que le damos aquí a las cosas, algunas cosas que no la tienen, ¿no? Las de guerra, las tonterías que hacemos, cuando somos un punto tan minúsculo, que encima ni siquiera cuidamos. Esto tiene muchísimas implicaciones, ¿no? A nivel ecológico, psicológico, eh, de todo. Da mucho que pensar y da para muchísimas conversaciones y para mucha filosofía. Y aquí cada uno pues ya saca sus propias conclusiones. Así que bueno, yo termino por aquí esta pequeña charla. Espero que haya habido algunas cosas que se hayan quedado claras, algunas cosas que hayan resultado curiosas. Habrá algunas cosas que se olviden mañana, pero bueno, me interesa más que todos estos conceptos pues, lo entendáis. Porque una vez que se entienden, aunque se olviden, están ahí guardados, ¿no? Y más adelante se pueden rescatar. No sé si tenéis alguna pregunta, probablemente millones, porque esto solo, cuando conoces todas estas cosas, solo te salen más preguntas. Pero bueno, es lo que tiene esto y también lo bonito, que espero que a más de uno lo aliente a seguir buscando, a seguir leyendo.
que nosotros estamos aquí para cualquier cosa que os podamos ayudar, recomendaros libros, lugares de observación, equipos, ¿vale? Que a Miguel y a mí pues nos encanta, esto es lo que nos apasiona y no tenemos ningún problema o en invitaros a venir al observatorio y que allí veis vosotros mismos las instalaciones o si queréis probar equipos o si vais a comprar algo, lo que queráis, ¿vale? Por nuestra parte, encantado de estar por aquí y de vez en cuando de compartir estas cosillas.